Hola, mi nombre es Laura Gudelo, en las redes sociales me conocen como @lapesada de moda. Soy colombiana, vivo en Bogotá, tengo un blog que se llama lapesadademoda.com, que fue el primer medio de comunicación que hubo en Colombia para hablar de moda para mujeres de talla grande, sin mitos y sin tapujos. A mí la moda me ha gustado siempre, yo tengo 51 años, soy comunicadora social, periodista. Sabía que estaban estos espacios, estas plataformas gratuitas que eran los blogs, para empezar a hablar de lo que a uno le apasionaba y lo que a uno le gustaba. A mí me gustaba mucho la moda. Sin embargo, a mí me daba un poquito de miedo meterme a hablar del tema porque soy como súper respetuosa y yo decía, nunca he estudiado nada de moda, ¿por qué voy a hablar de eso? No, ¿con qué autoridad lo voy a hacer? Descubrí, me di cuenta además por mis compañeros de trabajo que siempre me decían que yo no me vestía como una gorda, pero yo no entendía esa relación. Aunque a mí siempre me ha gustado ver la gente cómo se viste, pero para mí era completamente transparente si la gente era gorda o era flaca. A mí me gustaba la gente, a mí había gente que me gustaba cómo se vestía y había otra que no me gustaba cómo se vestía. Entonces me di cuenta que el gusto por la ropa es algo que ha estado siempre presente en mi vida desde que mi abuela, en el pueblo donde nosotros nos criamos, que se llama Biotá, en un departamento que se llama Cundinamarca, acá muy cerca de Bogotá, cada vez que a ella le llegaba surtido de telas, ella tenía el almacén de telas más grande de la región, cada vez que le llegaba surtido de telas, ella nos mandaba a hacer ropa a mi hermana y a mi mamá, que mi mamá era su nuera, no su hija, pero nos mandaba a hacer ropa y nos mandaban a hacer como muchos mandados a la calle para que la gente se diera cuenta que había llegado nuevo surtido, que había nuevas telas. Y entonces eso era como la estrategia de mercadeo que tenía mi abuela. Y de esa manera, siendo muy chiquitica, pues empecé a interesarme por el mundo de la ropa, de la moda. Hay otra cosa que también entendí muchos años después, y era que mis primeras alfombras rojas, lo que me disfrutaba yo, era en Biotá. En esta época no había internet, ni había la televisión por cable que hay hoy en día, mucho menos los streaming ni nada de esas cosas. Pero a mí me gustaba mucho los sábados irme a parar en el atrio de la iglesia del pueblo para ver la gente cómo se vestía, sobre todo cuando había matrimonios. Me llamaba eso muchísimo la atención y me lo disfrutaba mucho. Para mi abuela y para mi mamá eso estaba muy mal visto, pero yo disfrutaba mucho viendo a la gente cómo se vestía. Y casi que recuerdo cuál fue el primer matrimonio que me causó muchísimo impacto, que era el de una chica que había estado trabajando en la casa de mi abuela haciendo servicios generales, y yo vi que ya llevaba un vestido de novia que no era exactamente blanco, era en un color beige, de crema, y mi mamá tenía una camisa en esa misma tela. Y entonces a mí me llamó mucho la atención porque ella iba de novia pero no iba de blanco. Y no me refiero a ninguna de esas rituales y esas cosas que envuelven el tema del traje de blanco de la novia, no. Pero sí me llamaba mucho la atención que ella había decidido que su vestido fuera hecho con una tela con la que mi mamá tenía una camisa. Y eso no se me va a borrar nunca de la mente. Con el tiempo, realmente hace muy poco tiempo, yo creo que unos menos de 10 años, me di cuenta que esos eran mis primeras alfombras rojas. A mí me gustaba mucho ver eso. La ropa siempre me ha gustado, siempre. Cuando yo empecé a tener problemas, que no encontraba la ropa que yo me quería poner en mi talla, y descubrí cómo solucionar ese problema en este país, que en ese momento no había como toda la oferta que hay hoy en día. Mis compañeros de trabajo fueron también responsables como de botarme en ese mundo de la moda, como que métase ahí sin miedo. Porque a mí me daba miedo, sí, como que yo era muy respetuosa y decía, ¿cómo voy a poner yo ahí si yo no he estudiado nada de moda? No, o sea, más que comprar revistas y estar pendiente de las colecciones y más de disfrutarme lo que me pongo, no, yo no he estudiado eso y me daba vergüenza, miedo. Me parecía irrespetuoso de mi parte. Pero mis compañeros de trabajo me decían, ¿cómo que no? Usted sabe un montón de moda, usted se divierte con la ropa de verdad, usted no se viste como una mujer gorda. Y yo decía, pero acá es como se visten las gordas. Porque aunque yo siempre me fijaba en la gente cómo se vestía, para mí era completamente transparente si la persona era gorda o era flaca. Y a mí había gente que me gustaba y gente que no me gustaba, punto. Pero nunca me fijaba en el cuerpo y en ese tipo de cosas, no, nunca me fijaba en eso. El asunto, bueno, fue que hace 13 años terminé creando lapesadademoda.com.
que fue el primer medio de comunicación que empezó a hablar de moda para las mujeres de talla grande, sin mitos y sin tapujos. Y a partir de ahí empezaron a pasar y se desencadenaron un montón de cosas, y ha sido un camino lindo de recorrer. Me cuesta a veces trabajo entender que de verdad, porque un día yo empecé a hablar de cómo yo había solucionado mi problema con la ropa, eso ha sido como quitar las piedras del camino y permitir que muchas más mujeres, sobre todo, caminen, empiecen a andar también por ahí y formen sus propias rutas, hagan sus propias rutas. Y pues eso es hermoso, es muy satisfactorio. Hace 4 años este camino de lapesademoda.com, desde hace 4 años me tiene en un nuevo proyecto hermoso que se llama Gorda, Salón de Moda Plus Size, que nació como una necesidad que yo tenía de hacer algo más que simplemente reseñar en lapesademoda.com o en las redes sociales. Yo quería hacer algo más por las marcas que trabajaban y que trabajaban en ese momento y que siguen trabajando en las tallas grandes, porque yo decía, de alguna manera siento que como que me dieron respuesta a mí cuando yo empecé a quejarme y a decir que en Colombia no había. Y entonces así nació Gorda, Salón de Moda Plus Size, que es el único evento de moda para talla grande, exclusivo para moda de talla grande que hay en el país, donde las mujeres son muy felices. Y este espacio también fue concebido un poco pensando en esa felicidad que yo sentí la primera vez que fui a una tienda de talla grande en Estados Unidos y descubrí que todo lo que había en esa tienda me quedaba bueno. Yo fui muy, muy, muy feliz. Y yo dije que chévere fuera que otras mujeres también pudieran vivir esta experiencia, ¿no? Que pudieran también ser así de felices. Y creo que lo hemos conseguido. Y nosotros, por eso cuando hacemos Gorda, hablamos de la gorda sensación, porque es una sensación linda, es una gorda linda. Y además es lindo también transformar la connotación negativa que tiene la palabra gorda para que se vuelva algo lindo, que transforma corazones, bolsillos y roperos y mentes, por supuesto que sí. Esa es la historia de Laura Agudelo, @lapesademoda.